Bueno, ok. Y vamos llegando a, bueno, al final de lo que es la saga que le prometí. El último de los títulos es Ideas y Valores. Porque sí, es cierto que insisto mucho en la diferencia entre las ideas y los valores. A mí me parecen cruciales. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre una idea y un valor? Creo que el valor no lo vas a cambiar, la idea la puedes cambiar, por lo menos para mí. Sí cambiamos los valores, sí. Es más duro, pero los cambiamos. La idea es un poco, diría yo, tal vez más individual. En cambio, los valores pueden ser más generales. Yo diría que el valor es más visceral y la edad más racional, tal vez. Valor es algo que sigues y una idea es algo que puedes pensar, pero no tienes por qué. Una idea es más abstracta que un valor. Un valor es una idea establecida. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Vamos a discutir entonces esto. A ver, debo decir la verdad. Le escribí esta pequeña charla solo para esta reunión y la escribí por culpa de Martín Krause. A ver, que él habla siempre de la importancia de las ideas y está muy bien que así lo haga, ¿verdad? Claro. Voy a tratar de dejar las cosas suficientemente claras para que a Martín luego no le presten atención demasiado. Bueno, vamos a trabajar entonces. El fin de esto sería tratar de entender bien la diferencia entre la idea y el valor. Porque lo que quiero preguntarles es si la libertad es una idea o es un valor. O también le quiero preguntar si la libertad es un sentimiento. Bueno, está bien, vamos pensando, porque está bueno que sepamos dónde queremos llegar para no perdernos en el camino, ¿no? Bueno, debo hacer una última confesión. Escribí esta charla, tiene 30 páginas, y ayer a la noche a las 2 de la mañana, cuando la empecé a mirar en diagonal, dije, no puedo explicar esto. No tiene ningún sentido. Así es que las transparencias que traía las voy a hacer un bollo, las voy a arrojar al cesto, y voy a tratar de empezar de otra forma, porque se me ocurrió distinto. Después, si quieren, les mando las 30 páginas si a alguno le interesa para aburrirse un rato. Bueno, muy bien. A trabajar entonces. El primer punto que quiero hacer es sobre la diferencia que hay para Popper entre dos mundos. En realidad él dice que hay tres. El 1, el 2 y el 3. No es muy original en esto. Mundo 1 de los objetos, una cuchara o una salchicha. Mundo 2 de los acontecimientos, de los hechos, de las relaciones. Mundo 3, y el que más me interesa ahora, es el mundo de las representaciones, de lo simbólico, de las ideas, de las teorías. Para mí también de la imaginación. Eso corre por mi cuenta, él no lo dice así. Pero el primer punto es, hay un mundo 2 y hay un mundo 3. ¿Okay? ¿Y cómo funciona ese mundo 3? Bueno, ese mundo 3 es el que tenemos nosotros porque tenemos la facultad de razonar. Y entonces la razón es importante porque nos permite muchas cosas. Por supuesto, conceptualizar, hacer teorías. Teorías son relaciones de causa-efecto, ¿verdad? Y cuanto mejores son esas teorías, son más simples, porque tienen menos elementos, pero explican más. Es decir, son más simples y más potentes. Smith dice que una buena teoría es aquella que con menos palabras logra alumbrar las relaciones entre puntos más distantes. Me parece una cosa muy bonita, ¿no? La teoría es un esfuerzo mental que pone causa-efecto para relacionar dos puntos que están bien lejos, y las mejores son las más simples, y a su vez son más potentes. Igual que las máquinas. Una teoría es como una máquina. Es como una aplicación, eso es. Una máquina. Hay mejores teorías y peores teorías. Algunas se explican más, otras se explican menos. Algunas se explican incompleto. Hay teorías, pero también hay creencias, y también son del mundo 3, ¿verdad? Y existen las creencias. ¿Cuál es la diferencia entre las ideas y las teorías y las creencias? En que las creencias uno está parado arriba, uno está en la creencia. En cambio, para llegar a la idea, uno tiene que subir. Hay que hacer esfuerzos para mejorar nuestras ideas. La labor intelectual nos pone una fatiga. En la creencia nos tiramos en un sillón cómodos ahí a reposar sobre la creencia. Es muy difícil salirse de las creencias, y hay que hacer mucho esfuerzo para mejorar nuestras teorías. Los intelectuales buscan aclarar sus ideas todo el tiempo. Los científicos, con más rigurosidad todavía, ponen sus ideas a la crítica de otros y tratan de hacer experimentos, especialmente en el mundo de lo físico y van tratando de mejorar esa capacidad de entender. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo queremos decodificar lo que pasa alrededor nuestro y estamos llamados a actuar. Entonces, ¿para qué queremos entender cómo funciona el mundo? Para que no nos sorprenda, para transformarlo un poco, para prevenirnos de lo que viene.
Y todo el tiempo vamos haciendo esas composiciones mentales para decodificar lo que tenemos alrededor, y las teorías son las máquinas de decodificación que usamos. Igual que el Yazan entiende cuál es tal canción que está sonando, la teoría entiende lo que está pasando alrededor. Y si está así, va a llover. Una teoría. O si sube la demanda, el precio sube. Una teoría. ¿Que explica qué? Una regularidad preexistente, una cosa anterior, una cosa que se da siempre así. Por eso en la economía la llamamos leyes, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, es muy importante esto, por supuesto, nos diferencia de los animales. Y Hayek hace un bonito trabajo que se llama Desde el instinto a la razón. Porque como humanos tenemos instintos, el de procreación de la especie, y el de procreación y de defensa del grupo, y el de salvaguarda, ¿verdad? Pero entre el instinto y la razón, Hayek lo plantea así. ¿Y qué hay entre el instinto y la razón? Bueno, un poco a los saltos, ese mundo 2 de Popper, de los acontecimientos, de los fenómenos, de los hechos, donde está el orden social, que para los escoceses y para Hayek, ese orden social, ya les dije, es espontáneo y complejo. ¿Ok? ¿Y qué encontramos entonces entre el instinto y la razón? Bueno, lo que vamos a encontrar son manos invisibles, hábitos, sentimientos, imitaciones, contagios, sentimientos morales, regularidades, teoría de los espejos, es decir, cosas que se van refractando, recursividades. Ah, caramba, ¿y todo eso está entre el instinto y la razón? Sí, todo eso está. Ok. Por ese andariveles que nos vamos a echar primero, porque estuvimos hablando de esto casi todo el tiempo, ¿no? Entonces, el mundo 2 de Popper sería esa trocha que Hayek abre entre el instinto y la razón. Ahora, ¿para qué sirve la razón? Bueno, efectivamente sirve para todo lo que dije antes, pero también sirve para moderar las pasiones. La lectura de los clásicos ya se ve mucho eso, desde los griegos para acá. ¿Para qué sirve la razón? Para moderar la pasión. ¿Y cómo es la secuencia? Instinto, pasión, sentimiento moderado o sentimiento moral. Y después la razón. O sea, si quieren la lógica, desde el instinto y la razón, ¿qué hay? Pasiones muy rojas, muy vivas, diría Hume, y luego sentimientos compartidos o morales o más empáticos, más trabajados, más pulidos. ¿Y gracias a qué? A que la razón nos permite moderarnos. O sea que hay dos funciones de la razón súper importantes. Una es, al estilo Mises, mi razón es para actuar, y esa racionalidad es económica porque saben ustedes que estoy tratando de mejorar mi propia condición, y ese accionar inteligente es económico y es muy inteligente. Y hay otra razón en un sentido más clásico, que es decir, mira, eso es lo que me sirve entender lo que pasa para moderar la pasión, es decir, para poder sociabilizar con el resto. Si yo no fuera racional, no podría sociabilizar, porque no puedo moderar la pasión y no puedo converger hacia reglas de justicia, que es lo que hablamos ayer. Ok, entonces ya sabemos de estas dos funciones de la razón. Ahora, los escoceses, y los escoceses son Hume, Smith y Ferguson, como los tres más importantes, como si fueran Neymar, Messi y Suárez. Pero hay un montón más. Hay un montón más. Hay uno que se llama Ferguson, que es el que hace esa frase que dice: las instituciones son esa cosa con la que tropezamos. Las instituciones o las reglas no son fruto del deliberado designio, no son diseñadas por nadie, sino que sin querer, dentro de un orden espontáneo, tropezamos con las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que él descubre? Lo que se llama consecuencias inintencionadas de nuestros actos. Ah, caramba, yo estoy buscando cumplir mis fines, pero mientras yo intento esto, intercambiando con los demás, se va generando en el orden una regularidad de comportamiento donde las personas pacíficamente intercambian por preferencias asimétricas lo que tienen en mano, se instala el comercio y aparece la confianza y aparece el afianzamiento del derecho de propiedad. Más fuerte todavía. Después descubriremos si el derecho de propiedad es gallina o huevo, ¿no? Si el derecho de propiedad ante el comercio, o el comercio es lo que dio vida al derecho de propiedad, o si en el fondo son recursivos. Bueno, pero entonces hay consecuencias inintencionadas de nuestros actos. Pasan cosas en los órdenes espontáneos que no son del designio de nadie. Después esos órdenes espontáneos que explican la moral, que explican la moneda, que explican el lenguaje, no reconocen ningún padre, no tienen creador, son órdenes espontáneos. Son anarquías ordenadas, como le gusta decir a Roque y también al profesor Bastos. Anarquías ordenadas, parece un oxímoron, pero se van dando por efecto de las manos invisibles. Okay. Y los escoceses están muy cómodos viviendo en ese mundo de la coordinación y de la cooperación, y ahí están. Ahora, ¿qué es lo que surge de ese mundo de órdenes espontáneos? Bueno, lo que surgen son fenómenos de recursividad. Y esto es muy importante, porque esos órdenes espontáneos son procesos, como decía Eduardo. No la política, son procesos. Es decir, de que las personas comercian o intercambian, surgen los sistemas de precios monetarios, ¿verdad? Y esos sistemas de precios, sabemos por economía, que son señales que guían la producción de nuevos
artículos y que en el fondo permiten hacer los flujos de fondos y las cuentas y las contabilidades y lo que sea. Entonces el proceso es recursivo, es decir, porque la gente comercia, aparece la escasez relativa designada en un precio y cuando tenemos ese precio la gente dice, no, esto es muy caro, mejor no consumo esto porque resulta que falta. Y no es que falte, sino que es caro porque falta y entonces la gente vuelve a acomodarse. Entonces, del accionar de las personas sube la exterioridad que es el sistema de precios y de la exterioridad del sistema de precios se vuelven a tomar nuevas decisiones por las personas para acomodarse a los señalamientos de esa exterioridad. Pero ¿quién señala eso? El sistema de precios. ¿Quién es la mano invisible? ¿Quién es el que la creó? Nadie. ¿De dónde surge? Espontáneamente. Ok. ¿Y eso se organiza solo? Sí. Es fantástico. Las reglas morales también son exterioridades del sistema. O sea, lo que creemos apropiado, lo que creemos correcto. Déjenme decir reglas morales, las reglas que hablamos ayer, de reciprocidad y de justicia. Si vamos para la virtud, ya eso es mucho más difícil, ¿eh? Estoy hablando para gente de a pie, para gente que se respeta recíprocamente y que no son ni santos, ni héroes, ni... Estoy hablando para gente de a pie. Esa regla, ese descubrimiento de la propiedad de la conducta, es un proceso de orden espontáneo también para Adam Smith. Y eso lo explica en su libro La teoría de los sentimientos morales, que es el libro anterior a Riqueza de las Naciones, por supuesto el que Huerta de Soto no plagió, y que es un libro fantástico de su época. Para mí, mejor el primero que el segundo. Entonces, esa recursividad de la regla moral, una regla protege en el fondo un valor, porque por eso es regla. La gente repite, como dijimos ayer, por un caminito, una misma manera de comportarse, lo hace porque el resto de la gente juzga razonable que nos comportemos así. En ese juicio de todos intersubjetivado, igual que los precios, se va definiendo la corrección de la propiedad de la conducta y empiezan a flotar lo que creemos es correcto y nos acostumbramos a comportar de esa manera, mucho más fácil si es en reciprocidad. Esas reglas morales luego establecen una suerte de castigo para el que no se comporta de la manera esperada, para el que no se comporta de acuerdo a las expectativas que tenemos de él. Entonces, en esas reglas tenemos que, se aplaude al que actúa de la manera pertinente y se sanciona al que no, y vuelven a enforzar el sistema para que volvamos a acomodar nuestras conductas ahora al resultado previo del orden. Entonces, el orden tiene un interior y una exterioridad, y dan vueltas. Y eso está todo dentro del orden espontáneo, está todo, diría Popper, dentro del mundo 2. Y ahí, como dice Hayek, hay mucha especularidad. Este hace esto y el otro imita, el otro imita, el otro imita, y las cosas muchas se contagian y la gente se copia. ¿Ok? Eso no es mundo 3. ¿Qué es el mundo 3? Todas las teorías que hacemos para explicar ese proceso. ¿Y qué nos dice Hayek? Nos dice, bueno, pero guarda, porque del mundo 3, cuando explicamos la ciencia social, el sujeto de estudios es el ser humano, es la persona. Y esa persona tiene capacidad de aprender. O sea que si hacemos una buena teoría, es decir, una buena explicación de cómo nos comportamos, luego las personas tienen la capacidad de terminar de entender efectos más distantes y puede acomodar su manera de proceder gracias a que entendió cómo funcionan las cosas. Así que no son neutrales las teorías del mundo 3, son súper importantes, se interactúan de otra manera todo el tiempo con el mundo 2. Entonces mundo 2 y mundo 3 interactúan. Ahora, lo que uno se pudiera preguntar es qué son primero, los hechos o el modo de explicarlos. O el modo de explicarlos y cómo se dan de nuevo los hechos. Y otra vez, es recursivo. ¿Okay? Ahora, lo que sí está claro es que la racionalidad que usamos para hacer ciencias o la racionalidad que empleamos para hacer las teorías, dice Hayek, no es la misma racionalidad, también lo dice Simon, que usamos en el mundo 2 para adaptarnos. Porque en el fondo tenemos muchas cosas de alrededor y poca manera de meterlas acá adentro. Y entonces lo que vamos a ir haciendo es usar la razón para adaptarnos al sistema. No es tanto que podamos solo entenderlo del todo y transformarlo. Es una razón que funciona con un conocimiento muy acotado de tiempo y de circunstancia. Cada persona subjetivamente aprecia lo que tiene alrededor, lo puede apreciar en función de las teorías que tiene ya instaladas en su cabeza. A su vez prefiere y las valora de algún modo y se va a comportar adaptándose al contexto. Pero ¿cómo no es que las personas transformamos? Sí, las personas también transformamos. Vimos ayer que la naturaleza humana nos hace seres que nos sabemos adaptar y seres que sabemos innovar y tratar de cambiar lo que está alrededor. Pero para Hayek lo importante es la racionalidad adaptativa. Es decir, esa facultad que tienen las personas de ser inteligentes para moverse en ese orden espontáneo y adaptarse. Y es como que el orden sería un proceso de continua adaptación, de continuo cambio. Ante cada cambio de cualquier uno está la adaptación inmediata y múltiple de todos los demás que se ajustan inmediatamente a los cambios que se van dando en cualquier cosa. Entonces esa racionalidad tiene una pretensión mucho más acotada, porque además es una racionalidad que nos permite movernos dentro de un mundo que desconocemos en gran parte, porque en nuestra cabeza entran muy pocos datos. Acuérdense que además que el orden para Hayek es súper complejo. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, la racionalidad del mundo 3 no es la misma racionalidad en principio que la del mundo 2. El mundo 2 y el mundo 3 interactúan y a su vez el mundo 2 interactúa entre su interioridad o los modos de acción de las personas y su exterioridad, que son los precios y las normas. No sé si voy muy complejo.
pero este sería el mundo en que queremos desenvolvernos ahora. Bueno, muy bien. Después Hayek se echa sí, un rollo de muchas cosas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, vamos a las tesis de Hayek. No se puede hacer, la ciencia social no puede tener la pretensión de predecirnos para adelante todo lo que va a pasar. ¿Por qué? No, porque no se conoce. Ese orden es abierto y ciego, es decir, es un orden evolutivo, es un orden experiencial, ¿verdad? Y va a ir descubriendo, es un orden de descubrimiento de cosas. No sabe. Entonces, predecir no se puede. Si no se puede predecir, mucho menos, y no se puede conocer enteramente, mucho menos se puede planificar centralmente. No tiene ningún sentido pensar en que se pueda planificar centralmente sin hacer más daño que el buen destino que el orden por sí solo pudiera encontrar. Una planificación central se admite Hayek para una cosa que él llama órdenes creados, para lo que él llama organizaciones, para lo que él llama taxis. En cambio, este orden natural él lo define como cosmos. Es decir, el cosmos es una cosa siempre en expansión, que no es nada más y nada menos que todas las interrelaciones de las personas que van dando este mundo 2 fenomenológico, en donde van surgiendo los precios y las normas, y las personas interactúan entre sí, y adentro de eso se meten sus talentos, su preferencia, su capacidad, cuánto de tantos bienes hay, cuánto falta, y todo eso se va ordenando adentro de ese sistema. Un proceso continuo. ¿Dónde va? No sabemos dónde va. Y no se puede planear. Ahora dice, ¿se puede planear la acción de un ejército? Sí, se puede. ¿Se puede planear tal vez en una pequeña empresa? Sí, con reservas sí se puede. Ok. ¿Y se puede planificar en pequeños organismos que están llamados a control? Sí, se puede. Okay. ¿Hay una planificación del Instituto Juan de Mariana? Bueno, podría haberla. ¿Sí? ¿O una planificación de este congreso? Sí, tenemos este plan. Ahora, esas microplanificaciones que son de cada individuo de los taxis, que son pequeños taxis, no se puede aplicar al orden enteramente. No se puede, porque fracasa. Por eso el comunismo es inviable. Por eso el socialismo es inviable. Pues no se puede. Un problema de conocimiento. Además de una cuestión de libertad, una cuestión ética. Bueno, ok, esto está dicho también. Entonces, ¿cómo cambia ese orden? Ese orden cambia de manera muy lenta. Dice, ¿por qué muy lenta? Porque una vez que las tradiciones pesan, una vez que la gente encuentra una manera de hacer las cosas, una vez que esa manera se afianza, una vez que la gente la acepta, empieza el miedo a lo desconocido. Dice, ¿para qué cambiar esto si anda bien? Entonces, la innovación en estos sistemas, los cambios son lentos, son en el margen, son pequeñitos. Y es el arresto de una persona que va a proponer una manera distinta y que todos los demás tienen que aceptar. Y entonces se desvía un curso de acción y pasa a ser otro curso de acción. Muchas veces, cuando cambia la regla, cambia la regularidad, lo que cambia es el valor, porque lo que está dentro de la norma es siempre un valor. La norma protege un valor, por eso está la norma. Esa regularidad de algo que se sigue haciendo es porque sirve y porque vale. Y entonces la norma protege valores. Cuando ven que está cambiando la norma, es que está cambiando el valor que está de fondo. ¿Sin perjuicio de qué? De la explicación que de esto demos en el mundo 3. ¿Y sin perjuicio de qué? De que las explicaciones que demos en el mundo 3 condicionen algunas conductas nuestras dentro del mundo 2. ¿Okay? Bueno, entonces, la innovación es lenta. En este orden hay fuerzas conservadoras y fuerzas innovadoras. Por supuesto, como las personas en general tenemos miedo y tenemos incertidumbre, una manera de achicar eso es a través de las reglas que nos dan estabilidad y previsibilidad. Y entonces esas tradiciones, esas reglas, nos abrazamos porque no hay nadie que no pueda vivir sobre un mínimo de certeza básica. Igual que no podemos dejar de vivir sobre una gran cantidad de rutinas, porque como el cerebro es tan chiquitito para procesar, una vez que vos encontraste una manera de hacer, ya lo haces y lo automatizás para que te quede espacio en la cabeza para hacer otras cosas. Pero si no, no te queda espacio. Entonces, las rutinas que usamos para nosotros mismos, que todo el tiempo, al 90 del día hacemos rutinas, el pedacito que nos guardamos para cambiar, puesto en términos generales, es el mismo pedacito que el orden se permite para cambiar lentamente sus tradiciones y sus valores. Esta es toda la visión de los escoceses. No sé si me siguen hasta acá. Eso es muy gracioso cuando la gente dice, he cambiado tremendamente. Fíjese que me cortó el pelo diferente. Es el máximo cambio que se puede hacer. Ayer vine en camisa, vengo en chompa. Qué cambio, qué distinto que vino el profesor. Y cuando mi esposa compra un suéter y dice, ¿te gusta el suéter? Le digo, pero no tenía uno igual. Sí, pero de otro color. ¿Y qué importancia tiene? No, el año pasado se usaba uno, este otro no es lo mismo. Y cree que es un gran cambio. Y como, las personas que se mudan, cambian de trabajo y se divorcian al mismo tiempo, pasan meses en psiquiatra. No se puede. Por eso se llama paz dependency. Ahí lo explicó por ahí Eduardo y lo explicó Martín. Eso no se puede cambiar. De golpe no se puede cambiar. Bueno, ok. Entonces, si confiamos en las manos invisibles, ¿a qué le desconfiamos? A las manos visibles. ¿Qué es que desconfiamos en las manos visibles? Bueno, en economía es muy fácil de explicar, porque José ayer habló de los controles de precios. ¿Qué es eso? Una mano bien visible, que se mete contra la mano invisible del mercado para que las cosas
se paguen lo que el controlador quiere. Y lo que hace, el mercado le devuelve con cantidades, ¿verdad? Si le pones un precio inadecuado y por la fuerza, entonces o vas a tener escasez o vas a tener un corrimiento de la producción de recursos. Es decir, rompes toda la lógica de funcionamiento del mercado. En economía esto se entiende, ningún economista tarda más de un minuto en decir, ¿qué hace el control de precios? Genera mercado negro. Bueno, si el control de precios está por debajo del punto de equilibrio, ¿no? Eso no importa. Ahora, ¿qué es lo novedoso? Que Adam Smith, que es un tipo muy inteligente, se imagina un controlador de precios en la teoría de los sentimientos polares. ¿Y por qué? Y porque si el que controla precios es un controlador, el que controla las normas morales también es un controlador. ¿Y cómo lo llama ese tipo? The man of the system, el hombre del sistema. Un tipo que se supone en su cabeza tiene claro lo que es lo apropiado, lo que es lo correcto, él no está dispuesto a esperar qué es lo que la sociedad selecciona como apropiado y correcto y quiere imponer su manera de ver la vida de lo apropiado y lo correcto y lo hace por la ley. Y entonces, ¿qué hace? Genera grandes distorsiones, porque los órdenes espontáneos tienden a una armonía, tienden, dirían algunos economistas, a una suerte de posición de equilibrio. Entonces, el tipo que viene a usar la ley para cambiar lo que moralmente la gente ha dispuesto como apropiado, es un tipo que empieza a cambiar la lógica interna del funcionamiento y además le cambia todos los incentivos, porque acuérdense que la norma protege valores, los valores tienen premios y castigos, si el tipo viene por la ley y fuerza la norma, lo que cambia son los incentivos, y entonces empieza a romper todos los valores. Entonces, muy importante el tema de mano visible, mano invisible, pero no tan solo del orden espontáneo de los precios, sino del orden espontáneo de las normas morales, súper importante. ¿Qué es lo que vemos de los escoceses? Que saltan de la filosofía moral a la economía. Adam Smith era filósofo moral, todos los escoceses eran filósofos morales. Entonces, ¿la economía de dónde viene? De la tradición filosófica moral. De ahí viene, y de los órdenes espontáneos, y de las consecuencias inintencionadas de nuestros actos, y de la incapacidad de meter en la cabeza de un solo tipo eso que no se puede conocer, que es un orden espontáneo y complejo. Me gusta esta teoría, soy liberal, qué bueno. ¿Y por qué surgieron estas teorías? Bueno, probablemente estas teorías surgieron porque en aquel momento, de Escocia y de Inglaterra, el comercio estaba mucho más incipiente, tal vez existió, son todas hipótesis, lo que Eduardo dice, un policentrismo de poder. Entonces estaban algunos señores burgueses, otros nobles con menos poder, el rey que era el noble que menos poder tenía, o el que más poder tenía de todos los demás, pero no tanto, el poder estaba repartido, los comerciantes empezaron a ganar poder, empezaron a pedir representación política, se cambiaron algunas leyes fundamentales en favor del comercio en general, y de golpe se instalaron esas reglas que Hume tanto quería, ¿no? La de la propiedad, la de la transmisión de la propiedad y la del respeto del contrato. Y con esas 3 o 4 reglas de justicia, Occidente florece fuertemente, o el liberalismo. Entonces, si el liberalismo es una teoría política o es una teoría económica, o las dos cosas juntas, obedece a que en algún momento estamos explicando un fenómeno. No sale de un repollo esto, sale... Ok, ahora otra vez la pregunta de ayer o de antes de ayer. ¿Y qué pasa en todos esos lugares donde esto no pasó? ¿Y qué hacemos con todo el resto de la gente que no cooperó debidamente, que no encontró la propiedad de las conductas, que en ese proceso de descubrimiento se trancó, que no entendió que los valores estos de la libertad y de la tolerancia y del respeto y de la justicia conmutativa son los que cuentan? ¿Cómo explicamos eso? Entonces el mundo 3 empieza a golpear la cabeza, porque dice, no, la teoría sirve solo si explica la realidad, si no, no sirve. Entonces, los escoceses, en su teoría, mataron un supuesto. Pusieron un supuesto muy firme y mataron una realidad. ¿Cuál es la realidad? La que Eduardo acaba de contar hace un rato, que el poder existe. Entonces, él dijo, los austríacos son optimistas antropológicos. Yo dije exactamente lo contrario el otro día. Somos pesimistas antropológicos. Lo que sí somos ingenuos con relación al poder. Entonces, el austríaco es optimista en cuanto a que el orden social puede marchar a un orden de cooperación. Pero, si lo quieren ver bien, lo buscan a Sowell, lo que se llama el libro de Visiones en conflicto, y él pone, en vez de pesimistas y optimistas, que son conceptos de Pinker, lo que él pone un concepto que se llama visión restringida o visión extendida. O sea, si uno cree que el hombre es Superman y es un sabelotodo, tiene tendencia a ser progre. Si uno cree que el hombre es limitado y cuidadoso y prudente y que va a encontrar de a poquito y pasito a pasito la solución de sus problemas con mucha cautela y que siente que el hombre solito no va a ningún lado, salvo en interdependencia y en un orden social, tiene tendencia más liberal. Ahora, ese pesimismo antropológico, que es cierta expectativa favorable en cuanto al orden social, se torna muy ingenuo con relación al poder. Porque a lo mejor porque en ese momento estaba dado y ni siquiera lo tuvieron en cuenta para explicar las teorías, porque así se daba ahí. Pero por muchas otras razones y por muchas más que Paco Capella dijo el primer día, en la mayoría del lugar no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Y funciona de otra manera. Pero si nosotros en esa teoría, todo esto que acabamos de decir, lo anotamos
en un libro, de golpe esa teoría evolucionista, la queremos aplicar en otro lado, pasa a ser una teoría revolucionaria. ¿Cómo? Bueno, sí, una teoría que explica bien la historia, porque así pasó en Inglaterra. O sea, la teoría acomoda el curso de la historia. Vos haces la teoría y le haces un tobogán así de terciopelo para que la historia venga. Y vos la vas entendiendo porque ya tenés la teoría acomodada en la cabeza. Eso es lo que vos hacés. Igual que la razón te permite entender los sentimientos, porque una pasión ¿vieron lo que dice Malebranche, ¿no? Las pasiones se alimentan a sí mismas. Cuanto más apasionado estás, más golpeás y más manija te das. ¿Cómo bajar la pasión? Pues la razón que le tiende un tobogán de seda para que la pasión baje. La pasión se justifica a sí misma. La razón, cuando la critica y la justifica, le pone el guante de terciopelo. La teoría hace lo mismo con la historia. Y les adelanto, los principios hacen lo mismo con los valores. Si son toboganes del mundo 3 para que baje como del mundo 2. Entonces, pero si no se dio históricamente eso, y vos querés aplicar una teoría del mundo 3 a un lugar donde no se dio, en vez de ser una teoría evolucionista, es una teoría revolucionaria. Y vos decís, caramba, ¿y qué pasó acá? Bueno, la naturaleza de las personas que yo sospechaba y el modo de relacionarse de las personas que yo pensé que se podía dar, acá no se dio. Entonces hay que hacer otra teoría. ¿Por qué? Porque quiero explicar por qué algunas cosas... Entonces la teoría de los escoceses explica muy bien los órdenes espontáneos y algunos surgimientos, pero no todos. Y entonces para estas otras cosas, ¿quién está? Está el señor Hobbes, que es el que está justo enfrente. ¿Y qué va a decir? Viste, te dije que la gente era mala gente. Te dije que no iban a ir a ningún lado. Te dije que había que pensar esto antes. Te dije que había que ordenarlos un poco. Te dije que había que poner un monarca que supiera y que fuera buen tipo. Te dije que si fijábamos bien los incentivos desde la política y el derecho, después iba a marchar la economía sola. Te lo dije. Otra manera de ver el mundo. Es decir, la vida es un conflicto de poder. El poder está... ¿Es verdad? En parte sí, en parte no. Ninguna teoría abarca a todo el mundo, pero Hobbes tiene ese punto. ¿Y qué se descuelga de la filosofía de política de Hobbes? De la política y del acuerdo, o sea, en el manejo del poder, el acuerdo sería lo mejor posible, pensando que esas personas interesadas logran un pacto unánime que pone ahí al soberano para que cuide el orden, un orden de reglas y de constituciones, y de ahí para abajo. Entonces algunos ven el mundo distinto y dicen, mira, ¿querés organizar esto? Primero empecemos por el principio. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es la constitución? ¿Cómo lo fijamos? A ver, atornillemos esto, porque si no, no se puede solo. ¿De qué desconfían? Del acto primigenio de la cooperación social. ¿De qué desconfían los austríacos o los escoceses? De que un tipo pueda con su cabeza definir eso ex ante en el vacío de a priori. Pero están todos preocupados por lo mismo. ¿Por qué? Por bajar el conflicto, por mejorar la convivencia y porque sea un orden de mayor prosperidad. O sea, la preocupación de estos tipos intelectualmente es sana, salvo que uno ve el mundo con un ojo y los otros con otro ojo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Hobbes? Y bueno, más que el orden espontáneo, lo importante es el taxis, esa organización, porque el Estado es un taxis. Una empresa es un taxis. A los que quieran distinguir bien entre taxis y cosmos, si vienen del mundo de la economía y de la empresa, cosmos es el mercado, taxis es la empresa. Y si quieren ir a la teoría firma de Ronald Coase, se van a dar cuenta como una empresa, que es un taxis, se organiza para cumplir finalidades adentro de un cosmos. Y conviven, sí, los taxis flotan adentro del cosmos como las gotas o la grasa adentro de la leche. Entonces las empresas son parte de ese cosmos. Y el cosmos, ahora, a veces se expanden, como dice Coase, y a veces se achican. Y, por ejemplo, a veces se eliminan. Por ejemplo, el TripAdvisor elimina las agencias de viaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algunas empresas van a desaparecer porque la gente comenta y entonces la red de conocimiento, el conocimiento disperso, que no es conocimiento central, del que Hayek nos habla sistemáticamente, nos ayuda a organizarnos. Tenemos un mejor sistema de información y no hace falta uno que a gatas y con un poquito de esfuerzo tratar de concentrar alguna información para facilitarnos con esa información que él conseguía la contratación de un viaje. Entonces, cosmos y taxis conviven. ¿Cuál es el miedo de los escoceses y de Hayek, que es el escocés más moderno, verdad? El miedo es que el taxis, que es el Estado, que sí tiene finalidad propia, se apodere del cosmos, que lo sojuzgue, que lo humille, que lo retuerza, que le dé forma desde afuera, que le ponga finalidad cuando el orden no tiene finalidad. Este es el gran miedo. Entonces, el miedo de los hobbesianos es que el orden social sea un orden de continua jungla, como decíamos ayer, porque no saben cooperar. En cambio, el orden de los escoceses es miedo al hombre del sistema, a ese Adam Smith. Esta es el sábelo todo que va a venir acá a decirnos cómo tenemos que vivir y cómo nos tenemos que organizar, porque la sociedad civil por sí sola no va a ningún lado, y la sociedad comercial tampoco. Primero las reglas, ordenemos esto y después del orden mínimo van a ver que esto arranca. Ok. Entonces, cuando hay guerras civiles y todos, ¿a quién se llama siempre? Un leviatán dice, acá no se puede seguir viviendo, que venga uno que ponga orden. Otra teoría. ¿Okay? Entonces, ahí está. Y son dos visiones en conflicto políticamente hablando.
Y son opuestas en casi todas. Uno confía en el conocimiento central, la otra en el conocimiento disperso. Una en el orden espontáneo y el otro en el orden creado. Una del cosmos, la otra en el taxi. Uno en la cooperación, la otra en la continua dominancia. Uno en los intelectuales, la otro en la gente de a pie. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ok. Ya estamos parados donde hicimos la inflexión. Acabamos de pegar la vuelta. Ahora, ¿qué hora es justo? Menos 10. Ah, caramba. ¿Menos 10? Bueno, me voy a apurar lo más posible. Valores. ¿Qué son los valores? Bueno, en economía es muy fácil saber qué son los valores. Yo valoro esto, son subjetivos, Esos son los valores. Son las preferencias. Las preferencias son valores, sí. Yo tengo mi escala de valores, le doy. Ok. Ahora, esos valores también se intersubjetivan. Si hay procesos donde se intersubjetivan los valores. Es decir, si las personas, porque obramos de determinada manera y nos comportamos de tal otra, recibimos la aprobación de los demás, y de golpe hay un vínculo de simpatía que empieza a operar como un cemento social, porque hay afinidad, porque nos sentimos cómodos, porque no hay nada extraño, y las personas cooperan así entre esos grupos de afinidad, esos grupos que tienen ese cemento social, es porque comparten valores. Entonces están intersubjetivados, no son objetivos, son el fruto de un proceso de sociabilización. Vos entras a un grupo o te vas a otro país y vas a ver que los valores son distintos. Entonces empezás a mirar la costumbre, cómo se mueven, qué les parece bien, qué les parece mal. Y cuanto más distante, más choca con tus valores. Entonces, la inteligencia adaptativa te hace meter ahí adentro. Entonces, los valores es un fenómeno intersubjetivo. Solo para provocar, para mí la belleza también lo es. Para mí la virtud también lo es. Pero ¿cómo si eso es una cosa objetiva? Para mí no, pero eso lo dejamos por otro momento. Bueno, entonces esos son los valores. Ahora, ¿qué son los principios? Cuando vos tenés determinadas cosas que son valoradas o por una persona o por un conjunto de personas interpersonalmente, los principios son esos fundamentos a los que echamos manos para decir que esos valores valen de manera general y de manera universal. Entonces todo el tiempo nos la pasamos buscando principios con alto grado de abstracción para decir qué valores justifican o se justifican de manera general y de manera universal, para siempre y para todos. Entonces vos vas buscando principios. A ver, vamos a hacer una formulación, vamos a escribir una manera, una teoría del valor, una teoría que me justifique el valor, que me permita explicar por qué valorar así está bien, o por qué es justo, o por qué es lindo, o por qué hay muchos principios distintos. Pero el principio es del mundo 3, el valor es del mundo 2. El valor sale abajo para arriba, el principio lo explica. Ahora, como siempre ocurre, cuando vos tenés una buena idea, después volvés a pensar lo que hiciste y capaz que lo cambiás. Porque el ser humano, acuérdense, tiene recursividad entre el mundo 2 y el mundo 3. ¿Okay? Ahora, para tener mejores valores hace falta un esfuerzo. Y para tener mejores teorías y mejores principios, lo que sea, también. Porque en uno tenés que mejorar y hacer más productiva tu cabeza, hacerla crecer, el otro tenés que hacer crecer el espíritu. ¿No? Y entonces ahí aparece esto de corto plazo y largo plazo. ¿Y hay valores de corto plazo y valores de largo plazo? También. También. Los hedonistas, que son los que solo buscan el placer del cuerpo y tal y cual, o el placer inmediato, tienen unos valores de corto plazo, como decía el profesor Bastos. Los eudemonistas que buscan la felicidad tal vez tengan valores de un poco más largo plazo. La cuestión es que para entender el corto y largo plazo hay que pensar siempre en el capital. ¿Y qué es el capital? Un sacrificio que estás haciendo ahí presente para mejorar tu estructura de rendimientos futuros. O sea, ir al gimnasio te da unos brazos más gordos, es un sacrificio. O te permite correr más. Te capitalizaste. Sí, pero ¿se puede mirar así? Sí. ¿Tener más teorías en la cabeza te permite entender más el mundo que te rodea? ¿Te capitalizaste? Sí. ¿Esa máquina arregla más las cosas? ¿Te capitalizaste? Sí. ¿De dónde sale todo eso? Del ahorro. ¿Qué es el ahorro? Esfuerzo. Esfuerzo acumulado, sacrificio. Entonces, si no hay una visión de sacrificar lo presente para ir por más en el futuro, no hay crecimiento. Entonces los valores también exigen eso. Los valores también exigen eso. La tolerancia es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenés que dejar de ser vos el centro del mundo para tolerar a los otros que comen otras cosas, se divierten con otras cosas, piensan otras cosas, se mueven de otra manera. Un esfuerzo. Si las personas tienen espíritu más grande, es como si tuvieran una fábrica más grande, tienen más rendimiento en el comportamiento con los demás. Hay personas que lo único que hacen es bajar el conflicto de todos los amigos. ¿Y qué son para esos grupos? Tremendos bienes de capital. Un tremendo bien de capital. ¿Y qué dice Buchanan? Que las instituciones son bienes de capital. Que si tenés buenas reglas, le bajás el costo a todos los que están interactuando alrededor de esas reglas. Entonces es muy importante, y Hobbes lo que busca también es largo plazo. Pero claro, de una manera más corta para mí, porque dice que hay una guerra civil, pongamos las reglas, tenemos largo plazo porque por lo menos hay orden. Y Hayek busca más largo plazo, porque dice que sabemos qué regla es la mejor. Dejemos que las reglas de los distintos sitios compitan entre sí, el día de mañana encontraremos mejores constituciones, que tengan mejores normas, que tengan adentro mejores valores.
Bueno, y ahí está, son dos visiones. Pero en esa búsqueda de largo plazo y de mejorar la calidad institucional aparecen tres cosas, y ahí sí que me voy a tener que apurar porque quiero centrarme sobre todo en la última y la otra la van a poder leer mejor en Hayek o en lo que sea. La primera cosa, ya Eduardo lo explicó bastante bien, es la cuestión de la política. Los jovesianos, los cientistas políticos trabajan muy mucho el tema del poder, los escoceses nada. ¿Cuál es el problema? Que la política es un juego de toma de decisiones donde se vota y donde la preferencia no se revela poniendo plata sobre la mesa. Entonces todo un discurso, bla, 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 la gente vota y al final, si la ley de la mayoría, que es la que finalmente viabiliza la mayor cantidad de toma de decisiones, es 51 a 49, puede haber ganadores y perdedores. Es binario. Es binario. Entonces, por eso es muy importante, y Hayek y Buchanan lo que se preocupan por la regla de la mayoría es que haya una constitución arriba, que le ponga límites a las cosas que se pueden decidir por mayoría. No si tomamos Pepsi o tomamos Coca, eso no se decide por mayoría. Lo que se decide por mayoría es, qué sé yo, a lo mejor alguna cosa de poner un semáforo en una esquina y no en otra, porque es más barato que lo ponga el alcalde que vayamos a la plaza a votar todo. No da el tiempo para eso, a lo mejor yo voy a charla más entera de eso, pero las constituciones son para evitar que la regla de la mayoría, que tira siempre a agrandar la burocracia y a meter el taxis del Estado y se coma la sociedad civil, entonces ahí el límite es la Constitución. Ahora, la segunda pregunta, ¿y cómo se llega a una Constitución? ¿Evolutivamente o hay alguien que tiene que poner su cabeza con su mundo 3 para diseñar la Constitución? Bueno, las constituciones liberales están todas escritas ya, las que conocemos hasta acá. Ahora, si la querés poner en un lugar que no es liberal, es revolucionaria y tenés un problema, porque la gente tiene otros valores. Entonces, ¿se entiende el problema? Bueno, la segunda cosa es el derecho, porque uno diría, bueno, pero esa Constitución es parte del derecho, es lo que también dijo Eduardo, y cómo se descubre la mejor Constitución, o por un sistema de competencia de justicia o de precedentes, donde en lugar de haber leyes, hay jueces, y esto Bruno Leoni es el que mejor lo explica, o no lo puedo explicar, es muy interesante, pero el sistema de administración de justicia descentralizado hace que cada persona aplique el principio de justicia al caso concreto. Y no hace falta meter en la órbita de la política y subir a la instancia de los parlamentarios que tengan que discutir ellos qué está bien, qué está mal, qué es justo y qué es injusto, porque eso se va descubriendo en el proceso jurisprudencial. El derecho, el precedente. Entonces es un sistema competitivo, el otro es centralizado. Otra vez son dos tendencias. Una, la de los órdenes espontáneos, que cree en que los jueces que tienen conocimiento disperso pueden aplicar el principio al caso. Y otros que dicen, no, cerremos los ojos, pensemos qué es lo justo, qué, y ex ante como rol se ponen a ver qué es justo, qué no es justo, hacen los principios, hacen las leyes, las tipifican y después los jueces solos son rehenes de las leyes. Entonces, si la realidad no es como la pensaron ellos, es un problema. ¿Cómo aplico esta ley? Bueno, eso, Bruno Leoni, buenísimo. Libertad de la ley, mejor libro para leer todo eso al que le interesa. Y ahora voy al último punto, porque ya me comí todo el tiempo, y es el punto de la educación. Y este sí es el punto que más me interesa. Porque en realidad nosotros tenemos una concepción de que hay una confusión muy fuerte entre lo que es la educación y la escolarización. O sea, la buena educación es el fruto del proceso de sociabilización. Los que educan a los hijos son los papás. Y después de los papás, los tíos. Y después de los tíos, los amiguitos. Y después de los amiguitos, la gente con la que se relaciona. Y uno se educa según en el grupo en el que se va a meter. ¿Por qué? Porque los demás te van marcando qué está bueno y malo en ese grupo, qué es correcto y qué es incorrecto, y uno empieza a adquirir valores de convivencia dentro del grupo en lo que vive. Es un proceso de educación. Por supuesto, algunos se esfuerzan más, algunos se esfuerzan menos, algunos quieren participar de grupos más grandes y son más protocolares y más respetuosos, otros solo de grupos de afinidad más pequeños. Pero eso es el proceso educativo. Los valores surgen ahí. Entonces hay una pregunta, dice, ¿pero los valores se inculcan o se cultivan? Para mí se cultivan. Los valores no se ponen ni a martillo ni a cincel. Se cultivan los valores. Son producto del mundo 2. Esto no quiere decir que el proceso recursivo y nuestra capacidad de entenderlos nos lleva a modificar nuestras condiciones. Pero esto es de germinación. No es de arriba hacia abajo y mucho menos por la fuerza. Entonces, ese me parece un punto súper importante. ¿Qué es lo que hacen las escuelas? Bueno, en rigor de verdad, en alguna medida adoctrinan. Es decir, y es más, la cultura de la escuela está prevista para que el chico responda a lo que el maestro le explica. Entonces yo digo, muy bien. ¿Por qué? Porque has dicho lo que yo quería que dijeras. Muy bien. Sí, nada de fomentar la creatividad, nada de fomentar la subjetividad, nada de fomentar otras maneras de resolver los problemas, nada de fomentar... ¿Y qué tenés que estudiar? Esto que digo yo. Entonces, para esos sistemas hace falta un sabelotodo, un planificador central, un tipo que viene del mundo 3, que dice es lo conveniente y por la fuerza se lo encajan a un ejército de maestros que como si fueran militares se lo van a explicar a unos pobres chicos que están formateados desde la mente de un solo tipo. ¿Qué hace eso? Empobrece el orden.
¿Qué hace eso? Le quita vitalidad a los niños, le quita creatividad, le quita el disfrute de la vida a propio riesgo, de imaginarse su propia vida como le da la gana. Y pura regla, pura regla, pura regla, pura regla, porque hay un sabelotodo que dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que vale y cómo se estudia y qué se estudia. Entonces el sistema entero de chicos ya nos mete una presión de afuera para adentro que le quita, hace enérgico el sistema, lo revienta. Y los que muchos se salen de ahí, el cuestionamiento, porque la norma siempre trata de proteger el valor vigente. Y si tenés que saber eso y vos vas por otro lado, te pone 2. Pero si yo demostré lo que acá me preguntó, sí, pero lo hizo de otra manera, 2. ¿Se entiende el punto que estoy haciendo? Eso es dramático, porque está imponiendo su manera de ver el mundo y no deja espacio al descubrimiento. Ok. Último punto. Tengan mucha atención con los sistemas educativos, los pueden ir viendo bien. No es lo mismo hacer germinar valores que meterle contenido en la cabeza a los chicos, no es igual. Y además, para que el chico siga los valores, le tienen que hacer sentido. Y la única manera que un valor te haga sentido es que vos lo internalices en un proceso que te justifique el sentido de tu vida. Si el sentido de tu vida es muy chato, el valor va a ser muy chato. Si el sentido que vos le das a tu vida es trascendente, el valor va a ser más trascendente. No es por la fuerza. Ahora, último punto, y por este punto al que llegué, me escribí estas 30 páginas que no sé si sirven para algo, pero ¿y en qué cuentan entonces los intelectuales? Si son tipos del mundo 3. ¿Y qué estamos haciendo todos nosotros discutiendo ideas todo el día? Uy, carajo, ¿qué es lo que nos viene a decir este tipo ahora? ¿Que las ideas no son importantes? Sí, son importantes. ¿Que la racionalidad no es importante? Sí, súper importante, aunque su soberanía es limitada. No hay racionalidad para organizar un orden de afuera hacia adentro y de acuerdo al caprichito y a la voluntad de una solamente. ¿Y cuál es el rol de los intelectuales? Bueno, es muy importante, pero no es el único. ¿Cómo que no es el único? No. El mundo 2 marcha aun cuando no sabe explicar por qué marcha. El conocimiento de tiempo y circunstancia hace que nosotros sepamos lo que está bien y lo que no es correcto, aunque no sepamos enunciar el principio universal, abstracto y general que explica por qué eso está bien. La historia existe, aunque no esté la teoría. Los sentimientos morales existen, aunque no lo puedas poner en los mandamientos. El mundo 2 experiencial existe, aunque el mundo 3 no lo enriquezca, que de hecho sí lo enriquece, pero también lo puede distorsionar. Y el mundo 2 va, porque el mundo 2 es el de la experiencia, el de la interrelación, el de los tipos de a pie. Ahora, la libertad. ¿La libertad es una idea? ¿O es un valor? ¿O es un sentimiento? O sea, sería muy triste que la libertad fuera una idea solamente. Porque es verdad, es una muy buena idea para ayudarnos a salir de la tribu, donde estaba el jefe, el chamán, y ese bien común, y esa única manera de ver el mundo y esa triste forma de vivirlo para toda la vida. Sin desarrollarse cada uno, sino dentro de toda esa... Entonces, la idea te saca de ahí. Está bueno, ¿no? Entonces sirve, es una idea. Pero cuando la idea viene, hace que ese sentimiento crezca y se torne un sentimiento moral. Entonces la libertad es un sentimiento. Pues si no hay sentimiento de libertad por las ideas, no hay tipos que se inmolan adentro de Cuba, muertos por la policía que represivamente los mata a patada dentro de las cárceles. Si no hay un sentimiento, es muy difícil que con la idea solo vaya. Hay un sentimiento del deber, hay algo que le da sentido a eso. Cuando la idea se encarna en la persona, cuando uno entiende que esa idea explica el sentido trascendente de la vida de nosotros, ahí hay un valor. Y la idea explica por principio por qué eso vale, pero si uno no siente por qué eso vale, no alcanza con la idea. Entonces no alcanza solo con discutir la idea, que es una cosa muy importante, en los diarios, en la facultad, en la política, en los lobbies que se hacen defensivamente para que no nos quiten espacios de libertad en la sociedad civil. Pero si la idea no está encarnada, una persona con solo cabeza pero sin emoción y sin corazón no es plena. Si no hay emoción, no hay contagio. Y las personas mayormente imitamos y nos contagiamos y nos entusiasmamos. ¿Qué es el maestro? ¿El que te enseña algo? No, el maestro es el que te da ejemplo. ¿Qué es el maestro? El que aspira a que el alumno que tiene enfrente no repita lo que él dice, sino que sea mejor que él. Y para eso tiene que sembrar entre muchos alumnos para que cada cual, por su lado, busque mejores vías que las pocas que podemos. Y después los alumnos te enseñan a vos. Eso es. Entonces es muy distinto pensar el mundo con un resultado puesto, final y cerrado, a dejarlo abierto, a riesgo, con incertidumbre, y a que cada uno pueda descubrir con su propio plan de vida. Y cuando vos encontrás el plan de vida,
y empezás a rolar en la experiencia y empezás a generar esos cementos sociales con los tipos que están al lado tuyo que comparten esa manera de ver las cosas, vos te animás a defender los valores. Y después cuando te preguntan por qué, si fuiste a la universidad y estudiaste ética, capaz que lo sabés. Pero si no te preguntan por qué, también lo sabés. Entonces el liberalismo no es para intelectuales. Sirve muy, muy bien entender por qué hay algo que es más conveniente o por qué hay algo que en el fondo parece más justo en el sentido de que nosotros definimos la justicia, y está muy bien prepararse para sacar a la gente de la ignorancia en la que nos meten las pasiones. Pero un minuto después hay sentimientos mucho más elevados que las propias ideas. Esos sentimientos se llaman valores. Entonces, aquellos que creen que la libertad es una teoría económica, una teoría política, una idea, bueno, está en todo el derecho del mundo. Y ahí se desenvuelven escribiendo un artículo, 2, 3, 4. Ahora, si no testimonian con su vida que están dispuestos a defender ese valor, si no están en permanente acción, como dice Eduardo, no porque te conviene, sino porque vos sentís que eso es necesario, que te llena la vida y que mejora la vida de los demás y la de tus hijos, si no hay un poco de eso, la libertad se muere. Entonces, no es solo una idea. Y no venimos solo acá, creo yo, a entender esa idea. ¿Okay? Bueno, hasta acá por ahora. No sé si nos queda algún tiempo. Buenas tardes, profesor Castro. Yo le quería hacer un par de comentarios, a ver su opinión cuál es. Una es que hay gente que no opina que el dinero fue creado espontáneamente. Hay varias escuelas que dicen que no, que fue el Estado el que creó el dinero. ¿Cuál es su opinión? Y luego también noto un poco de ingenuidad sobre el tema de las constituciones, como que las constituciones arreglan tan. Veo ahí mucha ingenuidad con eso. Sí, claro que hay. Sí, Leonidas Selmanovich tiene unos trabajos muy lindos a propósito de que los sistemas métricos y todas esas cosas siempre estaban de la mano de algún gobierno que ayudaba. Pero la verdad que creer que los gobiernos inventaron el dinero o que inventaron el lenguaje es una cosa... Es difícil, porque en el fondo es la selección de un bien que te provee aceptación general y nadie pudo haber tenido la percepción de elegir el bien que mejor cumplía con esas condiciones. Es un descubrimiento, o sea, por eso se cambió de tantas moneditas a tantas otras, que luego después con las pesas y las medidas, siempre algún interventor a la par de eso viene a regular tal para que la moneda sea hecha de tal manera o con tal peso. Yo sí creo que hay patrones y hay medidas, pero yo estoy convencido que es puro orden espontáneo, como el lenguaje también lo es. Si alguno va a decir que la Real Academia Española inventó el lenguaje, ¿verdad? No es así. No es así. Y de golpe, cuando los bancos centrales sigan andando, ojalá aparezcan mucho más Bitcoin para volver a ratificar que no lo inventaron los gobiernos. A lo mejor el tiempo nos da la razón en ese sentido. Ahora, las constituciones, los que estudian derecho o filosofía de derecho saben que hay algunas que son formales y otras son materiales, ¿verdad? Y que puede haber constituciones aun cuando no se escriba nada. Y si todo el mundo tiene un consenso alrededor de los factores, de los valores fundamentales y del modo en que está dividido el poder en la sociedad, que son las dos principales cosas que trabaja una constitución, puede que esa constitución ni siquiera se escriba y que las personas se sientan con derecho a que no le saquen más de tanto por impuesto y que... pero sí, es ciertamente muy ingenuo creer que uno pone una constitución con unas reglas y que una comunidad que tiene otros valores la va a respetar de inmediato y la va a agradecer, y pensar que uno se va al mundo musulmán y le va a bajar una constitución y le va a hacer votar democráticamente como en Occidente, eso es una ilusión, una quimera, sí. Es un proceso recursivo. Solo si puedo poner el cuadrito y me voy con esto. ¿Está ahí puesto? Ok, esto solamente es para la secuencia de las dos teorías, ¿verdad? Y va a propósito de esto que vos decís. El rojo arriba es el mundo 2, ¿verdad? Y el azul es el mundo 3, creo, si no me acuerdo mal los colores. El mundo 2 es el de la realidad, el de los acontecimientos, el de los hechos, el de los fenómenos. El mundo 3 es el de las explicaciones. Y después, el blanco, allá arriba a la derecha, que explicaría en esta matriz los dos de arriba, son los órdenes creados, que los hay, porque hay taxis que van tomando más o menos volumen, y los órdenes amarillos son los cosmos o órdenes de descubrimiento natural. Ya para que ustedes se fijen acá, los hobbesianos son amigos de la política y del derecho primero, los órdenes espontáneos y la tradición escocesa de la economía y de la moral.
Los primeros amigos de la regulación, los segundos de la desregulación, por supuesto, ¿no? O de la anarquía ordenada, como diría el profesor Bastos. Ahora, en el fondo, esas dos callecitas amarillas y blancas, que son amarillas y blancas justamente porque son espontáneos o creados, lo que le dan es la dirección y sentido al proceso. Entonces vos lo podés pensar de esta manera, porque en una comunidad se generan valores, como dice McCloskey, después aparecen regularidades de comportamiento, que es el derecho. Eso en una cuestión muy minimalista se transforma en una constitución que es casi solo de compromiso, y eso vuelve a dar la vuelta y realimenta. Entonces lo que vos tenés es que los órdenes espontáneos corren en el sentido de las agujas del reloj, de la moral y la economía al derecho y a la política, y dan la vuelta de esa forma. Los que no creen que hay orden espontáneo no arrancan de la moral, sino que arrancan de la política. Y de la política al derecho, y el derecho regula la economía, y después la moral es lo que te queda después de hacer lo que te conviene. Entonces esos órdenes, los jovesianos y las economías más modernas, son utilitaristas. En cambio, los otros órdenes, que son causacionistas, es decir, que no tienen el objetivo presente, sino que se confían en la posibilidad de autoemergencia y autoenforzamiento de las normas, confían primero en el individuo y en la manera de relacionarse moralmente. Por eso son órdenes que tienen muy presente los sentimientos. A mí me parece que los jovesianos, que ojo, hay jovesianos liberales, porque Buchanan lo es y todos los contractarian también lo son, han perdido mucho el costado de la moralidad en el sentido de la interrelación humana de sentimientos. Y están entendiendo la moralidad como una cuestión de principios. Entonces ellos arrancan exactamente al revés. Dicen, parto de un principio, sería cuadrante de abajo a la derecha, el que está puesto en color amarillo. Parto de un principio, subo hacia arriba, armo la Constitución vía constructivismo y la bajo para acá. En cambio los otros entienden que la sociedad funciona al revés. Entonces, según donde te pongas, algo te va a parecer siempre ingenuo. Si mirás la teoría escocesa, dice esto no tiene teoría del poder. Y si mirás la jovesiana, dice esto no tiene teoría de sentimientos morales. Ahora, a mí me parece que los intelectuales en Latinoamérica somos mucho más amigos de las visiones jovesianas que de las espontáneas. O dicho de otra manera, sin decirlo así, somos mucho más creídos que es mejor ser un intelectual que un tipo de a pie que defienda la libertad y los principios de justicia. Y yo creo que el liberalismo está hecho para ignorantes. El liberalismo es el resultado de la acción de ignorantes que se hartaron y que visceralmente se hartaron de que algún tipo dividiera la sociedad en castas y le impusiera su voluntad. Eso es un sentimiento moral. Eso no es una idea surgida de un intelectual para mí. Pero es mi percepción, ¿ok? Bueno, no sé si queda algo más. Yo creo que ya me comí el tiempo. Solo saludarlos. Ya los cogí, sí. Sí, bueno. Sí, bueno, muchas gracias, profesor Castro. La verdad es que siempre es un gusto escucharle y, bueno, qué nivelazo de conferencia. Sí, quería hacer una pregunta y es, ¿qué ocurre cuando en un orden espontáneo se introducen, o en el éxito del orden espontáneo, cuando va compitiendo con otros órdenes espontáneos, se introducen algunos elementos dentro de él que quizá no son tan coordinadores como el resto de elementos? Quiero decir, ¿qué ocurre cuando en una Inglaterra industrial se introduce el Banco Central monopolista público, o bueno, con características de público? ¿O qué ocurre cuando en un imperio romano con su derecho de gente se mete la esclavitud y cosas así? Sí, claro. Digamos la cosa, que los órdenes espontáneos o los cosmos se bancan los taxis que se meten adentro. Porque el cosmos se vuelve a reformular. Hayek lo dice expresamente. El cosmos no es que... el cosmos se regenera a partir de un taxi que usted le mete adentro, porque el taxi es una idea y poder para meterla. Un grupo de gente que tiene una idea, una finalidad, se organiza y empieza a gravitar sobre los demás. Entonces, eso, en vez de ser grumos de leche grumos de nata dentro de la leche, qué sé yo, pasa a ser como un cuerpo extraño. Pero los cosmos en general, si tienen fuerza, porque tienen muchos grados de libertad, absorben. Ahora, si usted le mete un taxi suficientemente grande para que se coma desde adentro como si fuera un parásito al cosmos y finalmente le saque toda la fuerza, cosa que pasa en la política, porque los incentivos de la política arregla la mayoría, lo que van haciendo es le van corriendo la vara y le van estrangulando y asfixiando la sociedad civil para hacerla cada vez más de orden público. Entonces, ese taxi se va comiendo al cosmos y la sociedad termina al extremo súper regulada como en un comunismo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay taxis que son provechosos porque las personas se organizan, porque hay costo de transacción, diría Coase o North también, de una manera, pero el problema es cuando el taxi es el Estado y a alguno se le ocurre convencer al que tiene el poder de que él tiene la solución, y cuando hace la mezcla entre el soberano que tiene el poder con el genio que tiene la solución, ahí está frito, porque ahí te aplastaron el orden, ahí está, eso es Maduro, el genio que tiene la solución, o Chávez, eso es, ¿no? Entonces,
generalmente los cosmos pueden reabsorber algunos taxis y pueden convivir perfectamente con otros taxis como con las empresas, solo que cuando algunos taxis empiezan a definir finalidad y empiezan que esa finalidad empiezan a conculcar la vida de los demás y a sacarle espacio y aire para respirar y ventana de libertad, el orden se empobrece, se anemiza. Eso es lo que pasa, ciertamente. Última, bueno, Walter, sé que no vas a estar, entonces cuando me toque presentar, entonces te lo quería adelantar un poquito para ver si quieres hacer alguna crítica, pero la verdad es que yo veo y espero que también lo veas que nuestros enfoques se complementan más que se enfrentan, porque comparto con vos que la evolución de las sociedades depende básicamente de los valores más que de las ideas. Pero debo decirte que yo me concentro, y ya lo sabes, en el análisis de las ideas, de tu mundo 3. Y en ese sentido, tal vez, dejo de lado, vos analizás la interrelación, pero simplemente lo mío es agregar que estos movimientos de flechas que vos tenés en el cuadro, no ocurren espontáneamente, sino que están motorizados por lo que llamo emprendedores de las ideas, en competencia en un mercado de ideas, etcétera, etcétera, y que algo similar ocurrirá en el mercado de los valores, y que simplemente que yo me voy a concentrar en ese mercado de las ideas, porque no me da para más. Buchanan te diría que los constructivistas, Buchanan te explicaría que con el public choice, que la línea blanca que viene al revés también tiene emprendedores de la política. Sí, por supuesto, hay gente que mueve. Sí, definitivamente hay tipos que se animan a innovar más, que son factor de cambio, que toman más riesgo y después los otros los copian. Yo no sé si eso lo llamaría elites, porque me gustan más los individuos que las elites, pero dos últimas cosas, ya sí me voy. Lo primero es que lo que el profesor Bastos dijo el primer día, creo que de Bell, eso de que el capitalismo tiene el gusano adentro de la propia manzana, ¿no? Porque si uno entiende que el capitalismo se explica solo por la utilidad y solo por la conveniencia, en el fondo le quita los valores. Y cuando le quita los valores, la manzana se pudrió. Y eso es lo que dice el profesor Bastos y yo comparto. Así que presten atención a eso, porque como dijo Eduardo, esto se defiende todos los días y si sentimos que vale. Bueno, nada, me despido porque me voy mañana. Gracias por todo.